que vamos a iniciar con la explicación de este tema de cultura y religión en la Edad Media. Antes de iniciar, sería bueno que tengan a mano su libro para ir viendo algunas cosas en él, como mapas o conceptos que también me interesan que pues los vayan resaltando. Vamos a empezar con la expansión y consolidación del cristianismo en la Europa medieval. Recordemos que algunos pueblos germanos, ¿verdad? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, lo único que estos pueblos van a preservar de este imperio es la religión cristiana, ¿verdad? Habían desechado todo lo demás, las leyes, es decir, el derecho romano, la arquitectura, las artes, el idioma, lo habían desechado prácticamente, pero sí van a conservar las creencias de la religión oficial que tenía el Imperio Romano en ese momento, que era el cristianismo. Ahora, no todos los pueblos germanos van a aceptar inmediatamente a esta religión. Por lo tanto, se va a hacer necesario llevar la religión cristiana a estos pueblos germanos y que se unan al resto de Europa cristiana. Había dos métodos para lograrlo. Uno era el desarrollo del monacato y el otro las misiones cristianizadoras. Ahora, ambas estaban completamente relacionadas. Los conceptos del monacato y de las misiones cristianizadoras ustedes la tienen desde la página 36 a la 39. En la página 36, en el primer párrafo, viene el concepto de lo que era el monacato. Bueno, dice primero que habían dos tipos de clero, el secular y el regular. El secular es formado por los sacerdotes y por los obispos. Y el clero regular es el que está formado por las órdenes religiosas de monjes y monjas. ¿Okay? Este último clero regular es el que se conforma como el monacato. Pero ahora, esta palabra viene a partir de que estas órdenes religiosas vivían en monasterios o abadías. ¿Qué era un monasterio o una abadía? Bueno, más o menos lo que ustedes también tienen en la página 36, la imagen abajo. Eran terrenos donde vivían estos monjes. Ellos vivían ahí, ¿verdad? Tenían sus habitaciones, los terrenos donde ellos cultivaban, absolutamente todo. ¿Ok? Y a partir de los monasterios, ellos iban a evangelizar a las personas que estaban alrededor. Ahora, estos monasterios se fundaban prácticamente en aquellos lugares donde todavía no estaba asentado el cristianismo. Por eso va a ser una de las formas en las cuales se va a expandir o va a llevar la expansión del cristianismo a los pueblos germanos que no lo habían aceptado. Y por otro lado, ¿verdad? Vamos a tener también a las misiones cristianizadoras, que ustedes la tienen en la página 38. ¿Qué eran las misiones cristianizadoras? Bueno, lo que se conoce como los misioneros en la actualidad, como lo que hicieron los españoles en América con los indígenas, ¿verdad? Vinieron muchas órdenes religiosas, por ejemplo los franciscanos, que iban a los lugares más alejados a evangelizar a los indígenas. Lo mismo hicieron estas órdenes religiosas, pero en Europa, ¿verdad? Con estos grupos germanos o pueblos germanos que no habían aceptado al cristianismo. En la página 38, donde dice cristianización de los territorios escandinavos, se menciona algunas de estas órdenes religiosas que fueron a evangelizar. Por ejemplo, los benedictinos, los dominicos y los franciscanos, ¿verdad? Entonces, estos van a ser dos medios por los cuales el cristianismo se va a expandir en Europa. Ahora, en la página 35, ustedes tienen un mapa en el cual se nota unas flechas en color azul y en color rojo que muestran cómo se dio esa expansión. Ahora, hay lugares centrales desde donde sale esta expansión del cristianismo. Estos dos lugares van a ser Roma, ¿verdad? Evidentemente, ya ustedes saben que en Roma se va a establecer el Papa, ¿verdad? Luego de la caída del Imperio Romano. Y también vamos a tener a Constantinopla, que recuerden también era la ciudad capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. A partir de esas dos ciudades se van a realizar las misiones cristianizadoras al resto de Europa, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver en ese mapa. Ahora, también dentro de la expansión vamos a tener a un personaje muy importante y este personaje va a ser Carlomagno. Carlomagno fue un rey de los francos, de lo que iba a ser más adelante el reino de Francia, ¿verdad? Y él tenía como uno de sus objetivos recrear al imperio romano, ¿verdad? Sí tuvo un gran poder,
digamos, su reino abarcaba lo que hoy es Francia, Alemania y el norte de Italia, ¿verdad? Obviamente ahí se incluye también lo que es Suiza, y quería, a partir de ese reino, extender el cristianismo a toda Europa, ¿verdad? Es decir, reconquistar los antiguos territorios del Imperio Romano en Europa y llevar la religión cristiana. No lo logra, ¿verdad? Evidentemente no logra su cometido, pero sí dejó un legado importante en la expansión y consolidación del cristianismo en países muy germánicos como Alemania. ¿Okay? Ya Francia, obviamente el reino franco era totalmente cristiano, y en Italia, pues evidentemente al tener ahí al Papa, también era un país completa, una región completamente cristiana. Ahora, la cristiandad se va a dividir en dos, ¿ok? Y esta división se da a partir también de el legado del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano se había dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Y esa división también provocó que con el tiempo las autoridades religiosas de las dos ciudades se fueran distanciando. Entonces, en 1054, y eso lo estamos viendo en la página 39, en el tercer párrafo se menciona, se da en ese año lo que se conoce como el Cisma de Oriente, y es la separación de las autoridades de Constantinopla, que se separan de Roma, es decir, no obedecen a la autoridad del Papa. Entonces, leemos lo que dice ese tercer párrafo. Dice: en 1054 se produjo el cisma de Oriente entre la cristiandad occidental y la oriental, en tanto que la primera aceptó como jefe espiritual al Papa, es decir, al occidental, en Roma. La segunda reconoció como jefe supremo al patriarca de Constantinopla. Desde entonces, la Iglesia de Oriente se denominó griego ortodoxa, es decir, la iglesia que tuvo como centro a Constantinopla se llamó griego ortodoxa. Tras la ruptura entre las iglesias, el cristianismo ortodoxo se propagó entre los pueblos eslavos del este de Europa, como los búlgaros, serbios y rusos. Si volvemos al mapa que teníamos en la página 35, vemos esa división. Los países que están en un verde claro y en morado son los países mayoritariamente cristianos romanos, ¿ok? Los que van a obedecer la autoridad del Papa, que está en Roma, mientras que las regiones que están en rosado es lo que van a quedar bajo la denominación del cristianismo ortodoxo y que van a obedecer al patriarca de Constantinopla. ¿Okay? Ahora van a haber varios patriarcas luego en esa iglesia ortodoxa, y cada uno va a tener un rango superior, si no van a obedecer tampoco todos al patriarca de Constantinopla. Ahora, algo importante también que quiero que vean en ese mapa es lo que está en un color como verde agua, un poco más oscuro. Esa región, ¿verdad? Si se ponen atención, es el Islam, ¿ok? Es la región musulmana. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? En clases, recuerden lo que les había dicho, que el Islam, los pueblos musulmanes, árabes musulmanes, en este momento van a tener su mejor momento en la historia, ¿verdad? Su punto álgido de mayor desarrollo, y lo podemos ver en la extensión de su territorio. Ustedes comparan eso, que es todo el norte de África, prácticamente la mitad de España, y todo el Medio Oriente, donde dice Jerusalén, ¿verdad? Prácticamente todo eso era islámico. Ahora falta, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver más adelante, por ver otras zonas que estaban bajo dominio musulmán. Pero vean cómo el Islam era otra religión muy, muy importante durante la Edad Media en el mundo, ¿verdad? Y el resto, ¿verdad? Lo que estamos viendo por ahí en color como amarillo son pueblos paganos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son pueblos que que eran politeístas y que no habían sido todavía incluidos dentro del cristianismo. ¿Ok? Entonces eso vamos a tenerlo por ahí. Ahora, características de la cristiandad católica, que sería la que tiene la autoridad en el Papa. Dice, hay una sistematización teológica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos en la página 40. Hay una autoridad,
¿ok? Y se van a poner estatutos, documentos que van a dejar claro qué es lo que se tiene que creer y qué no puede ser creído. La iglesia, ¿verdad? En Roma es la que va a poner las pautas de lo que se puede creer y lo que no se puede creer. Se escogen los libros que van a estar dentro de la Biblia y cuáles no podían estar ahí, ¿ok? Dice, se retorna a los conceptos de purgatorio y paraíso, ¿verdad? Que eso es algo que solamente la Iglesia Católica lo mantiene. ¿Qué es el purgatorio? Bueno, es como un estado intermedio después de que la persona fallece antes de entrar al cielo. Es decir, la persona queda en el purgatorio, el alma de la persona queda en esto que se llama purgatorio, donde va a pagar, digámoslo así, lo que le queda de lo malo que hizo en vida, y una vez que pague lo que hizo mal en el purgatorio, pasa al cielo, ¿verdad? Y el otro concepto es el paraíso, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como el cielo. Una vez que ya se ha pasado por el purgatorio pagando lo que se debía. Es decir, cuando digo pagando, ¿verdad? Es no con dinero, evidentemente, sino de una forma moral, ¿verdad? Si usted fue una persona mala, bueno, pues entonces va a pasar un tiempo, digámoslo así, de reflexión en el purgatorio hasta que su alma sea purificada y pueda ir al paraíso. Luego tenemos que aparecieron nuevas figuras litúrgicas, ¿verdad? Personas que tal vez no estaban, digámoslo así, dentro de la tradición cristiana inicial, ¿verdad? Como las personas que estuvieron con Jesús, sino que se aparecen otras personas, ¿verdad? Otras fiestas litúrgicas. Por ejemplo, leemos ahí la fiesta de todos los fieles difuntos, impulsada por el abad Teodilón, ¿verdad? Y otras fiestas también que tenemos por ahí que la iglesia va creando, la iglesia católica, ¿ok? Luego está lo que es el culto a la Virgen María, ¿verdad? No como una diosa, sino como la intercesora entre nosotros y Dios, ¿verdad? Jesús principalmente. Una, una forma de entenderlo diferente, digámoslo así, a lo que lo tenían los ortodoxos y bueno, lo que ya no comparten, digámoslo así, otros grupos cristianos protestantes. Y por supuesto se fortalece la figura del Papa como la máxima autoridad de esta iglesia. Características de la cristiandad ortodoxa. Bueno, se da el culto a las imágenes santas, ¿verdad? En el caso de, digamos, de los católicos, no hay un culto a las imágenes como tal, sino que es una representación. Pero en el caso de los ortodoxos sí lo hay, ¿verdad? Es decir, y se llaman íconos, son íconos, como ellos les llaman a las imágenes. La doctrina teológica, perdón, ahí hay un error en la presentación de la doctrina teológica del cristianismo ortodoxo, está dado por la existencia de dos personas divinas, ¿verdad? Estas personas divinas son la Virgen María, ¿verdad? Y evidentemente Dios como tal. Ahora, en esta concepción de Dios se divide en dos, Padre y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ellos negaban la inexistencia o la existencia del purgatorio. Ellos decían que no existía el purgatorio, ¿verdad? Luego, bueno, el patriarca era considerado el dirigente religioso de la iglesia ortodoxa. Vamos a tener varios patriarcas, no es solamente uno, ¿verdad? No existe una figura máxima como sí lo tiene la iglesia católica con el papa. Sin embargo, sí hay 4 patriarcados importantes, ¿verdad? Y ustedes lo tienen en la página 41, el último párrafo. Dice el de Constantinopla, el de Alejandría, que está en Egipto, Antioquía y Jerusalén, ¿verdad? Eran los 4 patriarcados principales en ese momento. Ahora, en cuanto a la cultura y el arte medieval, el arte medieval, principalmente todo lo que tenía que ver con pintura, escultura, estaba dirigido principalmente al tema religioso, ¿ok? Y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Prácticamente todo va a estar ahí. Dice, lo anterior permitió conservar en algún momento los libros griegos y latinos. Cuando estamos hablando de latinos son los romanos. Ahora, esta cultura romana o greco-romana
se mantiene en los monasterios. La Iglesia católica es la que guarda la herencia romana en todo, el arte, la escultura, el idioma, porque la Iglesia católica sigue utilizando el latín como el idioma oficial y solamente lo vamos a tener ahí. El resto del pueblo había perdido o estaba alejado de esa cultura, ¿ok? Entonces no podemos decir que la cultura en ese momento o el arte en ese momento era compartido por toda la población. Eso estaba completamente encerrado en los monasterios, en las instituciones de la iglesia. ¿Okay? Ahora vamos a tener durante la Edad Media dos tipos de estilos. El romántico que es como la primera imagen que ustedes tienen en la presentación, ¿verdad? Que es heredero, digámoslo así, de lo que había quedado del Imperio Romano. Y el gótico. Y el gótico sí va a ser algo completamente particular de la Edad Media. Lo tenemos en la página 43, ¿verdad? Dice, el arte gótico por su parte apareció a finales del siglo XII. Las construcciones góticas eran más altas que las románicas y empleaban un arco que terminaba en punta, ¿verdad? Como ahorita lo vamos a ver en esta presentación. Ok, lo cual servía para dar un aspecto de elevación al cielo como las catedrales y algunos palacios, ¿verdad? Y en estas imágenes lo podemos ver. La primera imagen que aparece acá es la Catedral de Notre Dame en París y es el mejor ejemplo de lo que fue el arte gótico. Y en su interior las catedrales góticas, porque también prácticamente todo el arte gótico y la arquitectura gótica es religiosa, era de esta forma que la estamos viendo en esta imagen. Más o menos para que ustedes se den una idea, supongo que la mayoría conoce la iglesia Coronado. Esa iglesia Coronado está inspirada precisamente en el arte gótico, tanto en su estructura externa como la interna. Así más o menos eran las iglesias o las catedrales góticas construidas en ese momento, para que ustedes se den más o menos una idea de este tipo de arte. El Islam. ¿Qué es el Islam? Bueno, el Islam es una religión que surge en la península arábica, que ustedes en este mapa lo tienen en color verde. Ahí ustedes pueden ver dos ciudades principales que son Meca y Medina. En estas dos ciudades principales es que surge el Islam. Islam significa sometimiento a Dios, ¿verdad? Y es una religión que surge a partir del conocimiento que tenía una persona de las religiones cristiana y judía. Esta persona era Mahoma. Mahoma fue quien creó esta religión, ¿verdad? Pero la crea a partir del conocimiento que él tenía de las otras religiones existentes monoteístas, que eran el judaísmo y el cristianismo. Dice, se propagó por diversos espacios geográficos. Factores que propiciaron eso fue la unificación religiosa de la península arábica, la expansión territorial y la formación del imperio árabe. ¿Qué es el imperio árabe? Todo lo que ustedes están viendo en ese mapa. Desde la India, donde dice Asia, ¿verdad? En morado, hasta España, al otro extremo, dice el Océano Atlántico. Todo eso era el imperio árabe y era unificado o tenía todo en común desde el Islam. Dice, al ser un pueblo nómada, los árabes y muy pocos pueblos urbanos sobresalía la Meca. Era un lugar obligatorio para las caravanas y comerciantes. Se encontraba en ella un santuario llamado la Cava. Y la Cava, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver otras imágenes. Bueno, ustedes la pueden ver también en la página 44, ¿ok? Es ese edificio negro donde se supone que hay una roca. Y esa roca tiene un significado para los musulmanes. Un significado religioso que ejemplifica, digámoslo así, el mal que hubo en la tierra. Ahora, los musulmanes tienen como tradición ir hasta la Meca, donde se funda, digámoslo así, esta religión y tiran piedras hacia la Kaaba, ¿ok? La Kaaba, que sería este edificio, este cuadrado, ¿verdad? Negro, en señal de atacar prácticamente al mal que se representa en una roca que hay dentro de esto, ¿ok? Dice en el libro, en la página 44,
En el 570 nació Mahoma, ¿verdad? Que era originario de la Meca y fundador de la religión islámica. Según la tradición, hacia el año 619, el arcángel Gabriel se le apareció y le reveló las verdades del Islam, palabra que quiere decir sumisión, ¿verdad? O sometimiento a Dios. Dice, a partir de entonces, Mahoma comenzó su predicación en la que proclamaba que la verdadera fe era la de Abraham, el constructor de la Kaaba, y que solo había un Dios llamado Alá. Ahora, cuando ellos dicen Alá, Alá es la palabra en árabe para Dios, que sería el mismo Dios Padre de nosotros, digámoslo así, de los cristianos, o Yahvé en el caso de los judíos. En su mensaje, Mahoma reconoció a Moisés, que es el principal profeta de los judíos, y a Jesús, ¿verdad? Que sería en el caso de los cristianos la figura principal, como los profetas que le antecedieron. Además, atacó las prácticas como el culto a los astros y a las estatuas. Por eso les digo que en el caso del Islam surge de las religiones judía y cristiana, ¿verdad? Es como la hermana menor de estas otras religiones. Ahora, Mahoma hacia la Medina, que sería la segunda ciudad principal del Islam, y los pilares que tiene esta religión. ¿Okay? Dice, la predicación de Mahoma no fue muy aceptada en un inicio, pero con el tiempo los árabes que eran politeístas lo terminaron de aceptar. Ahora, este mensaje que le dicta el arcángel Gabriel a Mahoma, Mahoma lo que hace es memorizarlo totalmente y luego lo escribe o lo manda a escribir. Cuando él manda a escribir esto y termina de dictarlo, se crea el libro principal de los musulmanes y es el Corán. El Corán es la manifestación del arcángel Gabriel a Mahoma. Y por eso los musulmanes hasta el día de hoy tienen la obligación de memorizarse todo el Corán y poderlo recitar. ¿Por qué? Bueno, porque Mahoma se memorizó todo lo que el arcángel Gabriel le dijo y luego lo dictó para escribir el Corán. ¿Okay? Según la doctrina, los seguidores deben cumplir 5 pilares fundamentales. Una de ellas es la profesión de fe, es decir, ellos tenían que decir que creían en Alá y que Alá es el único Dios o es el único. Es lo que ustedes más o menos escuchan, ¿verdad? Generalmente como la oración de los musulmanes, que muchas veces lamentablemente se ha convertido en un motivo de burla, pero que en realidad es una manifestación de lo que ellos realmente creen, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer en la página 45, donde dice Pilares del Islam, dice profesión de fe. Lo que ellos dicen es, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿ok? Luego está la oración, que se debe practicar 5 veces al día, siempre mirando hacia la Meca, ¿verdad? De hecho, los musulmanes no solamente miran hacia la Meca, sino que se arrodillan, ¿verdad? Se postran para orar siempre en dirección a la Meca. Luego está la peregrinación a la Meca, que se tiene que hacer una vez en la vida por lo menos. Todo musulmán tiene que ir a la Meca y hacer los rituales, como les dije ahora, de por lo menos llegar hasta la Kaaba. Luego también está el ayuno, que se le conoce como el mes de Ramadán, donde durante un mes completo las personas no comen más que pan y agua al atardecer, ¿ok? Durante todo el día no comen nada, solamente un poco de pan sin levadura y agua, nada más. Y luego la limosna para ayudar a los pobres. Esos son los 5 pilares del Islam. Todo musulmán tiene la obligación de cumplir con esto. ¿Okay? Luego dice que en los siglos 7 y 8 se dio la expansión territorial y esta expansión va a crear un auge económico, ¿verdad? Para los musulmanes, para el imperio árabe, porque obviamente ya vimos el mapa, van a extenderse prácticamente por todo el continente asiático, ¿verdad? Pasando por el norte de África y hasta Europa en España, que también ustedes pueden ver ese mapa en la página
47, ¿verdad? Cómo va dando esa expansión desde la Meca y la Medina. Y luego también esa expansión se dio gracias a un concepto que ellos manejan y es la yihad o guerra santa contra los idólatras. Eso se mantiene hasta el día de hoy y lamentablemente también se entiende mal. La yihad o guerra santa, los musulmanes tienen dos concepciones. La principal es la guerra santa interna que cada persona tiene que hacer contra lo malo que tiene en sí mismo. Esa es la principal yihad que tiene. Y luego está la otra concepción que es la guerra que tienen que hacer contra las personas que son idólatras, que creen en muchos dioses, que son politeístas. Eso no incluye a los cristianos y a los judíos, ¿verdad? Es decir, los musulmanes consideran a los seguidores de estas religiones como personas del libro. ¿De cuál libro? Del Corán. Y por lo tanto no hacen la guerra contra ellos. Sí les invitan, ¿verdad?, a convertirse al Islam, pero no hacen la guerra contra ellos. Lamentablemente hoy el terrorismo, ¿verdad?, ha hecho que la gente entienda mal, tanto en el mundo musulmán como en el no musulmán, de lo que se considera la yihad, ¿verdad? Y hoy vemos a muchos musulmanes radicales, que no son la mayoría, es una muy pequeña parte de los musulmanes, que creen que matar cristianos o matar judíos, ¿verdad?, es parte de la yihad, cosa que no es cierta y no lo establece el Corán. Luego, igual que los cristianos se dividieron, los musulmanes también, ¿verdad? Vamos a tener dos ramas, los chiitas y los sunitas. Ahora, aquí simplemente lo que me interesa es prácticamente que entiendan qué es cada uno. Ahora, los chiitas son aquellos que creen que las autoridades musulmanas deben ser descendientes directos de Mahoma, ¿ok? Mientras que los sunitas creen que los que deben ser los líderes musulmanes son aquellos que tengan la autoridad suficiente, la inteligencia suficiente para dirigir al pueblo musulmán, sin necesidad de que fueran herederos de Mahoma. ¿Okay? Entonces vamos a tener esas dos divisiones en el Islam. La mayoría de los países son sunitas y solamente Irán y una parte de Irak actualmente son chiitas. Evidentemente tenemos de esos grupos en todos los países musulmanes, pero la gran mayoría sigue siendo sunita. Solamente en Irán los chiitas son mayoría. ¿Okay? Y hay un enfrentamiento de estos grupos en todo momento, ¿verdad? Desde que se dividieron hasta la actualidad sigue habiendo enfrentamientos entre ellos. Enfrentamientos que ustedes pueden leer un poco ahí en la página 50 y 51, pero que realmente no me interesa que profundicen en este tema de los enfrentamientos entre ellos. Diferencias entre los chiitas, ¿verdad?, y los sunitas. Bueno, aquí tenemos algunas características de los chiitas, ¿verdad? El imán es el intérprete de la revelación, la sucesión del califato debe ser hereditaria y solo entre los descendientes de Mahoma, como les decía ahora, Dios puede revocar sus derechos anteriores y las fuentes religiosas de los chiitas es el Corán. En el caso de los sunitas, ¿verdad?, el imán solo debe existir en función de la ley. La casualidad de impecabilidad e infalibilidad son exclusivas de los profetas, ¿verdad? Es decir, que todo otro ser humano puede equivocarse. Y las creencias religiosas se basan en el Corán, pero también en la sunna. De ahí viene el nombre sunita. ¿Qué es la sunna? La sunna son los dichos y hechos de Mahoma. ¿Verdad? Los seguidores de Mahoma escribieron todo lo que él decía y todo lo que él hacía. Entonces, los musulmanes sunitas también tienen como referencia no solamente el Corán, sino también la sunna. ¿Okay? A estos dos se le conoce como la sharia. Y la sharia, traducido al español, se entiende como la ley islámica, que en muchos países se aplica al pie de la letra, ¿verdad? Y a veces se exageran también. Por ejemplo, en algunos países musulmanes toman tan al pie de la letra la sharia que si Mahoma, por ejemplo, en algún momento dijo que había que cortarle la mano a un ladrón, en esos países en la actualidad le cortan la mano, ¿verdad? Pero como les digo, son muy pocos los países que son tan radicales en el seguimiento del Corán y de la Sunna. La gran mayoría realmente no aplica al pie de la letra la Sharia. Ahora,
relaciones entre el mundo cristiano y el musulmán no van a ser para nada pacíficas. ¿Por qué no van a ser pacíficas? Bueno, porque surgen las cruzadas. Las cruzadas es un movimiento cristiano, que dice, fueron expediciones militares convocadas por la Iglesia Católica mediante el llamado de Papa Urbano, que motivó a todos los países cristianos de Occidente católicos a una campaña militar o a varias campañas militares para reconquistar Tierra Santa, es decir, principalmente Jerusalén. En la página 57 ustedes pueden ver todas las cruzadas que se hicieron. Fueron 8 cruzadas, ¿verdad? Ahora, Tierra Santa, ¿qué es? Lo que ustedes pueden ver ahí en color morado, ¿verdad? Donde dice Jerusalén. ¿Qué se estaban peleando principalmente los cruzados y los musulmanes? El control de estos lugares sagrados, ¿verdad? Si ustedes ven, Jerusalén o ese terreno de Tierra Santa estaba rodeado completamente por el imperio musulmán, que está en color verde. Estaba fuera ya había caído una muy buena parte del imperio bizantino, ¿verdad? Que era lo que quedaba del imperio romano de Oriente. Y lo que estaba como cristiano era solamente Europa. Vean que ya lo que hoy es Turquía está dividida entre los dos. Constantinopla, que aparece en ese mapa, todavía como una ciudad cristiana, al tiempo, ¿verdad? Ya lo hemos visto, cae en manos musulmanas y todo ese territorio de Turquía queda siendo territorio musulmán. Entonces Jerusalén y todas las tierras santas quedó en manos de los musulmanes. Y lo que querían los cristianos era recobrar Jerusalén porque, bueno, ahí fue donde murió y resucitó Jesús, ¿verdad? Y para los cristianos era importante también recobrar eso. Ahora, Jerusalén es una ciudad importante no solamente para los cristianos, sino también para los musulmanes. ¿Por qué? Bueno, porque en Jerusalén también los musulmanes creen que el profeta Mahoma subió al cielo y se encontró con Dios. ¿Ok? Entonces, para ellos Jerusalén es la tercera ciudad sagrada después de la Meca y la Medina. Esta fotografía que les puse a ustedes se ve claramente la ciudad de Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén. Si ustedes ven, hay un edificio que es azul con un techo dorado, ¿verdad? Amarillo, digamos, se ve ahí. Y alrededor hay una gran explanada, ¿verdad? Hay un terreno bastante amplio. Ese lugar también es importante para los judíos. Ahora, donde está ese edificio se le llama la cúpula de la roca. Ahí hay una roca, eso es un monte, nada más que ya por las construcciones quedó plano, digámoslo así, en donde los judíos creen que estuvo el templo de Salomón. Y ahí estuvo el arca de la alianza, que es el objeto más sagrado que tenían los judíos. Ese templo judío fue destruido varias veces, pero la última vez fue destruido por los romanos. Y los judíos fueron expulsados de Jerusalén. Ellos eran los dueños iniciales de esta ciudad. Una vez que los judíos son expulsados de Jerusalén, los que quedan en control son los cristianos, ¿verdad? Por el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino. Ahora, ese lugar, el monte del templo, no era tan importante para los cristianos, sino otro edificio que está completamente al otro lado de la foto, que no se ve muy bien, pero es un edificio donde dice Alemania, a la par se ve una cúpula como azul. Ese edificio es el Santo Sepulcro y es el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado y también donde resucitó. Entonces, para los cristianos, Jerusalén también va a ser importante por esa razón. Esa ciudad va a ser peleada muchas veces. Hasta el día de hoy, Jerusalén sigue siendo una de las ciudades más conflictivas. Hoy ya está dividida entre las 3 religiones. Cada religión, los cristianos, los judíos y los musulmanes, tienen un lugar en la ciudad antigua de Jerusalén. Ellos se la dividieron y conviven, digámoslo así, de una manera pacífica pero tensa. Pero lo que se están peleando en las cruzadas, y eso es lo que me interesa, es el control de esta ciudad. Al final, la ciudad, después de las 8 cruzadas, queda en manos musulmanas, ¿verdad? Por mucho tiempo, hasta 1948, cuando se crea el Estado de Israel y los judíos toman nuevamente posesión, prácticamente, control de toda la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Dice, las principales cruzadas se realizaron 8 cruzadas. Durante la primera, los grandes señores de Francia y Alemania partieron a tomar la ciudad de Jerusalén. Las restantes cruzadas se organizaron bajo
causas económicas para conquistar nuevos territorios para comerciar. ¿Por qué? Bueno, porque viendo el mapa, ¿verdad? También vamos a ver que Jerusalén o Tierra Santa era un punto central en el comercio entre Europa y Asia, China. ¿Verdad? Ustedes también hicieron una práctica que hablaba sobre las rutas comerciales de ruta de la seda y la ruta de las especies. Bueno, este lugar queda prácticamente en el medio. Por eso luego Jerusalén, bueno, lo que es Tierra Santa, lo que se conoce como Tierra Santa, también fue importante para los cristianos desde el punto de vista comercial. Ahora, implicaciones políticas y económicas de la toma de Constantinopla. Dice, la caída de esta ciudad trajo repercusiones políticas que disminuyó el cristianismo en el mundo oriental, como les dije ahora, ¿verdad? Se perdió completamente esa parte. Las repercusiones económicas en el mar Mediterráneo recuperó el papel relevante en el comercio entre Europa y el Oriente. Y el debilitamiento del sistema feudal por parte de los señores feudales también la disponibilidad de trabajo que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, cuando cae Constantinopla, recuerden, cae el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y el cristianismo es eliminado de ese lado del mundo. Esa fotografía que les puse es la catedral, la Basílica de Santa Sofía. Era la iglesia más grande que existía antes de la Basílica de San Pedro que hoy existe en Roma. Esa iglesia o esa basílica está en Constantinopla. Luego los musulmanes, cuando conquistan Constantinopla y la convierten en Estambul, convierten a Hagia Sofía, que así se llama, ¿verdad? Principalmente, la convierten en una mezquita. Hoy ya no es ni una iglesia ni una mezquita. Bueno, mezquita, para los que no saben, es el edificio donde rezan, se reúnen los musulmanes. Hoy en día ya Hagia Sofía no es ninguna iglesia ni mezquita, sino que se ha convertido en un museo en el cual se pueden ver prácticamente el aporte tanto del cristianismo y del islam en esa región. Y con esto terminaríamos la presentación de este tema. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por medio de Classroom y yo con gusto pues contestaré las dudas que tengan sobre este tema.